La historia de la humanidad no solo se escribe con tinta, se escribe, en gran parte, con sangre. Somos una especie capaz de crear arte sublime, de descifrar el cosmos y de amar profundamente. Pero también somos la única especie capaz de organizarse para la aniquilación mutua a una escala inimaginable. Hablamos de guerras. De momentos que no solo derrocaron reyes o cambiaron fronteras, sino que reescribieron la realidad, borraron generaciones enteras y dejaron cicatrices tan profundas que aún hoy definen quiénes somos. En momentos de la historia, hoy no contamos la historia de una batalla, sino de 5 apocalipsis. Estas son las 5 guerras más devastadoras que la humanidad ha desatado. En el puesto número 5, nos vamos al corazón de una Europa aparentemente moderna. Era el inicio del siglo XX, un tiempo de optimismo, invención y progreso que ocultaba un polvorín. Esta es la Primera Guerra Mundial, conocida entonces como la Gran Guerra. Comenzó por un asesinato. El 28 de junio de 1914, un nacionalista serbio asesinó al heredero del trono austrohúngaro. En respuesta, un complejo sistema de alianzas militares, un efecto dominó de tratados secretos, arrastró a todas las grandes potencias a la guerra en cuestión de semanas. Los aliados, liderados por Francia, el Reino Unido y Rusia, se enfrentaron a las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Lo que se esperaba que fuera una guerra corta, se convirtió en una pesadilla de 4 años, de 1914 a 1918. La tecnología había superado a la táctica. La ametralladora, el gas venenoso y la artillería pesada crearon un infierno estancado, la guerra de trincheras. Batallas como el Somme y Verdún no fueron batallas, fueron molinos de carne industriales, donde cientos de miles de hombres morían para ganar unos pocos metros de lodo. La guerra terminó con el colapso de las potencias centrales y el armisticio de 1918. El saldo fue aterrador, cerca de 20 millones de muertos, entre militares y civiles. Pero su impacto fue más allá. 4 imperios, el ruso, el alemán, el austrohúngaro y el otomano se desintegraron. Un mapa de Europa completamente nuevo fue dibujado en el Tratado de Versalles, un tratado tan punitivo que, en lugar de traer la paz, sembró las semillas del odio que explotarían solo 20 años después. Para nuestro puesto número 4, viajamos a China, a mediados del siglo XIX. Mientras Europa vivía su revolución industrial, el Imperio Qing se enfrentaba a la humillación de las guerras del opio y a una profunda crisis interna. Fue en este caos que surgió un hombre que creía ser el hermano menor de Jesucristo. Esta es la rebelión Taiping. Este conflicto, que duró de 1850 a 1864, no fue una guerra mundial, fue una guerra civil, pero de una escala que el mundo nunca había visto. Su líder, Hon Xiuquan, un místico que había fallado en sus exámenes para ser funcionario, creó un movimiento religioso fanático llamado el Reino Celestial de la Gran Paz. Su objetivo, derrocar a la dinastía Qing y crear un estado teocrático totalitario. Lo que siguió fue una guerra total un siglo antes de que el término existiera. Los ejércitos Taiping, impulsados por un fervor religioso absoluto, barrieron el sur de China, capturando la vital ciudad de Nanjing y convirtiéndola en su capital. La respuesta de los Qing fue igualmente brutal. No hubo piedad. Ciudades enteras fueron masacradas por ambos bandos. La peor de todas fue la caída de Nanjing en 1864, donde se estima que más de 100.000 personas fueron asesinadas solo en los primeros 3 días. La rebelión fue finalmente aplastada, pero el costo fue incomprensible. Las estimaciones más conservadoras hablan de 20 a 30 millones de muertos. La mayoría, civiles, víctimas no solo de la espada, sino del hambre y las enfermedades provocadas por la política de tierra quemada. La rebelión Taiping fue un ensayo de terror ideológico que dejó a China central devastada y debilitó a la dinastía Qing de forma irreversible. En el puesto número 3, nos adentramos en la China de la dinastía Tang, en el siglo VIII. Este no era un imperio en decadencia, era la edad de oro de la civilización china. Su capital, Chang'an, era la ciudad más grande y cosmopolita del planeta. Parecía invencible, hasta que el general más poderoso del imperio decidió que el trono le pertenecía a él. Esta es la rebelión de An Lushan. An Lushan era un general carismático de origen túrquico-sogdiano, un favorito del emperador. Pero en el año 755 después de Cristo, traicionó esa confianza. Marchó con su ejército personal hacia el corazón del imperio, forzando al emperador a huir de su propia capital. La guerra, que duró hasta el 763, desgarró a la nación. Involucró al imperio Tang, a los rebeldes de An Lushan,
e incluso a potencias extranjeras como los uigures y los tibetanos. La brutalidad fue legendaria, destacando el terrible asedio de Suiyán. Allí, un pequeño contingente de leales Tang resistió durante meses. Cuando la comida se acabó, recurrieron al canibalismo para seguir luchando, en uno de los episodios más oscuros de la historia militar. La rebelión finalmente fracasó y la dinastía Tang sobrevivió. Pero aquí viene lo devastador, el censo imperial. Antes de la guerra, el censo de la dinastía registraba casi 53 millones de personas. Un censo tomado después de la guerra registró solo 17 millones. Aunque muchos huyeron o se perdieron del registro, los historiadores estiman que la cifra de muertos por asesinatos, hambruna y colapso social pudo alcanzar los 13 millones, y algunas cifras, aunque disputadas, llegan hasta los 36 millones. En proporción a la población mundial de la época, esta rebelión pudo haber matado a una sexta parte de toda la humanidad. Fue el momento que quebró la edad de oro de China. En el puesto número 2, el conflicto no fue una guerra civil ni una guerra de alianzas. Fue una tormenta. Una tormenta de jinetes que surgió de las estepas de Asia Central en el siglo XIII para crear el imperio terrestre más grande que el mundo jamás conocerá. Estas son las conquistas mongolas. Todo comenzó en 1206, cuando un líder tribal llamado Temüin unificó a los nómadas mongoles y fue proclamado Gengis Khan, el Gran Khan. Lo que desató fue un huracán militar. Los ejércitos mongoles, que se extendieron durante más de un siglo y medio, eran diferentes a todo lo visto. Eran rápidos, disciplinados y absolutamente despiadados. Se enfrentaron a la dinastía Jin en China, al imperio Corasmio en Persia, a los principados rusos y llegaron hasta las puertas de Hungría y Polonia. Su táctica era la guerra psicológica. Ofrecían rendición. Si una ciudad se rendía, se salvaba y pagaba tributo. Si resistía, era borrada del mapa. El asedio de Bagdad en 1258 es un ejemplo aterrador. Los mongoles saquearon la capital del mundo islámico, destruyeron su casa de la sabiduría y masacraron a tantos cientos de miles de personas que, según los cronistas, el río Tigris se tiñó de negro por la tinta de los libros y rojo por la sangre de los eruditos. Las conquistas terminaron creando un imperio que se extendía desde el Pacífico hasta Europa del Este. Irónicamente, esta Pax Mongólica conectó a Oriente y Occidente, facilitando el comercio en la ruta de la seda. Pero el precio fue de 40 millones de vidas, en un momento en que la población mundial era mucho menor. Algunos historiadores estiman que los mongoles mataron a casi el 10% de la población total del planeta, redibujando el mapa demográfico y genético del mundo. Llegamos al puesto número 1. Un conflicto que ocurrió en la memoria viva de nuestros abuelos. Una guerra que no fue librada solo por soldados, sino contra familias, contra civiles, contra la idea misma de humanidad. Una guerra que nos dio nuevos términos para el horror: blitzkrieg, campos de concentración y bomba atómica. Esta es la Segunda Guerra Mundial. Apenas 21 años después del fin de la Primera Guerra Mundial, la cicatriz del Tratado de Versalles y el ascenso de ideologías totalitarias en Alemania, Italia y Japón sumergieron al mundo en el abismo. Comenzó en 1939 con la invasión de Polonia, y hasta 1945 se convirtió en el único conflicto verdaderamente global de la historia. Las potencias del eje, lideradas por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial, se enfrentaron a los aliados, el Reino Unido, la Unión Soviética, China y los Estados Unidos. Fue una guerra de aniquilación. En Europa, el frente oriental fue el epicentro de la muerte, donde batallas como Stalingrado y el asedio de Leningrado costaron millones de vidas. En el Pacífico, la guerra fue brutal, culminando en batallas como Okinawa e Iwo Jima. Las ciudades fueron objetivos. Londres, Dresde y Tokio fueron incendiadas por bombardeos aéreos. Pero la Segunda Guerra Mundial introdujo dos horrores únicos. Primero, la maquinaria burocrática de la Alemania nazi diseñada para asesinar a 6 millones de judíos y a millones de otras minorías. Y segundo, el final de la guerra, el amanecer de la era nuclear con las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La guerra terminó en 1945 con la rendición incondicional del eje. Las cifras son tan grandes que pierden significado. Se estima que perdieron la vida entre 70 y 85 millones de personas. Más del 3% de la población mundial. La mayoría, civiles. Su impacto, el fin de los imperios coloniales, la creación de las Naciones Unidas y el inicio de la Guerra Fría, un mundo dividido bajo la sombra perpetua de la aniquilación nuclear. 20 millones, 30 millones, 40 millones, 85 millones.
Son números que nuestras mentes no pueden procesar. Se vuelven abstractos, fríos. Pero es vital recordar que no son solo estadísticas. Detrás de cada uno en esa cuenta imposible, había una vida humana individual. Una conciencia única con su propio futuro, sus propios miedos y sus propias esperanzas, un futuro que fue borrado. Cada muerte fue, en sí misma, el final de un mundo. Estas guerras son los momentos más oscuros de nuestra historia, pero son momentos que debemos recordar. Nos enseñan el precio de la ideología, el peligro del odio y la fragilidad de la paz que tanto nos cuesta construir.